Buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y en este día muy especial, en esta mañana, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, en vivo, desde Nueva York, en los estudios del Ministerio del Evangelista, nos dirigimos a la audiencia mexicana. Nos dirigimos a la audiencia de Nueva York también. Amados hermanos, nos dirigimos a todos ustedes, seguidores del YouTube Ministry, seguidores del Facebook, en este día tan glorioso, en este día muy especial, domingo de resurrección. Podemos ver, amados hermanos, en capítulo 15 de la Primera de Corintios, anuncia muy ferviente nuestro Señor Jesucristo conquistando resurrección. ¡Qué victoria tan grande! ¡Qué día tan victorioso, hermanos! Si en esta mañana pudiéramos abrir nuestras Biblias y leer la Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 24, la palabra lee de esta manera. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, pero porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Muy buenos días tengan todos ustedes allá en el país de México, aquí en la ciudad de Nueva York. El tema de esta mañana, en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, tenemos un tema muy importante, la resurrección. ¿Por qué creer en la existencia de otra vida? Decían en aquellos tiempos. ¿Por qué creer en la existencia de otra vida después de la muerte? Decían algunos, si la muerte es el final de todas mis esperanzas, ¿de qué sirve mi fe? Eso es lo que decían. ¿De qué sirve mi fe? Porque si no hay una resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación.
Vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados faltos testigos de Dios, porque hemos testificado. Hemos testificado de Dios que Él ha levantado a Cristo, el cual no se levantó, según el pensamiento de aquellos tiempos. Si en verdad los muertos no resucitan, si mis esperanzas y mi fe no me llevan más allá, mucho más allá de esta vida, todo este mensaje cristiano, este mensaje que hoy estoy dando está en vano. Este mensaje cristiano sería una mentira y no habría una razón por la cual continuar en este ministerio. Hermanos, los griegos no creían en la inmortalidad del cuerpo, pero las escrituras, al contrario, enseñan que el cuerpo y el alma se unificarán. Un día se unificarán ese bendito día de la resurrección de cada uno de nosotros. Los muertos en Cristo no mueren, hermanos. Los muertos en Cristo no mueren, duermen en el Señor, en espera de su venida. Amados hermanos, hay una promesa muy grande. Una promesa muy grande de nuestro Señor Jesús. Que Él vendrá. Que donde Él está, todos estaremos, dice en el libro de Juan. Hermanos en Cristo, ese es el privilegio que nosotros los nacidos en Cristo tenemos. Que la muerte no es el final. Simplemente es un nuevo comienzo en la eternidad en presencia con el Señor. Capítulo 15. Como vemos, capítulo 15 de la primera de Corintios anuncia muy ferviente nuestro Señor Jesucristo conquistando resurrección. Explica que la muerte ha sido conquistada y que ahora no es el final de nuestra vida, pero un nuevo comienzo en presencia con el Señor. Amados hermanos, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todo creyente en este día. Todo creyente que afirma ser salvo. Tenemos promesa de Cristo que murió por nosotros, hermanos. Tenemos esa gran promesa de nuestro Señor Jesús que murió por nosotros. Que así como Él resucitó de los muertos, de igual manera, nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos celestiales. Luego viviremos y nos reuniremos un día no muy lejano en presencia con el Señor. Dice así, si en esta vida, imaginémonos, decían de esta manera, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los muertos. De acuerdo a versículo 19. Si en esta vida solamente estuviéramos esperanzas en Cristo, serían todos hombres más dignos de lástima. El hombre más miserable de esta vida. Sin embargo, había algo mucho más importante, amados hermanos, que muchos querían negar en aquellos tiempos, hermanos. La resurrección. La resurrección de Cristo. Porque si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, los cristianos no hubieran podido obtener el perdón de sus pecados. Y por lo tanto, no tendríamos hoy esperanzas de ser transportados un día no muy lejano. Ser transportados a la vida eterna en presencia con el Señor.
Amados hermanos, pongámonos a pensar de esta manera, que si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, los cristianos no hubieran podido obtener el perdón de sus pecados y por lo tanto no tendríamos hoy en día esa esperanza de ser transportados a una vida eterna en presencia con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, la resurrección de Cristo me garantiza a mí, tanto a mí como a todos ustedes, como a todo creyente, de ser levantado y resucitado. Y seremos llevados con Cristo y seremos reunidos con nuestros seres queridos, aquellos seres queridos que se nos adelantaron, hermanos. Tengo la idea puesta en mi cabeza, hermano. Tengo esa fe muy grande en nuestro Señor Jesús, que un día no muy lejano estaré reunido con todos aquellos familiares que perdí. Cuando hablo de resurrección y estar en la eternidad, siempre pienso en mi madre cuando ella murió. Siempre me recuerdo de una tía que tanto yo lloraba. Me recuerdo muy bien también de mi padre y la palabra, hermanos. Esta Santa Biblia me promete que un día no muy lejano estaré reunidos con ellos nuevamente, hermanos. Y eso es lo que me hace vivir hoy en día, hermanos. Esperanzado que un día no muy lejano estaré en presencia con el Señor y podemos ver a nuestros seres queridos. Dice la palabra, dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, dice versículo 20. Por cierto es que Cristo ha sido resucitado entre los muertos, pero no fue el primer resucitado de los muertos, pues es el mismo que resucitó y levantó a Lázaro de los muertos, de acuerdo a Juan 11:43. Pero amados hermanos, Lázaro volvió a morir nuevamente. Pero nuestro Señor Jesús está con vida. Está con vida. Está cerca de nosotros, hermanos. Está en nosotros. Porque Jesús no ha muerto. Él se levantó nuevamente de los muertos y hoy vive a la diestra de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Eso dice. Por cierto es que Cristo ha sido resucitado. Cristo ha sido resucitado de los muertos, hermanos. Cristo, primer fruto de los que durmieron y resucitó y volvió a morir nuevamente. Eso podemos ver de Lázaro. Lázaro resucitó nuevamente a esta vida, pero volvió a morir. Entonces, amados hermanos, Cristo, primer fruto de los que durmieron y resucitó y no volvió a morir. Esa es la diferencia. Su resurrección y la resurrección de todo creyente de este evangelio es un evento muy parecido y muy especial. Porque a su venida, dice la palabra, que a su venida todos seremos resucitados y estar junto con Él para siempre en gloria. Padre mío, qué glorioso será este día, cuando todos estemos reunidos en el cielo, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesús. Llevemos en mente también, amados hermanos, dice la palabra, dice así, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice versículo 20. Amados hermanos, la enseñanza más profunda de Pablo, de una unión muy interesante, de una reunión muy interesante que tendremos cada uno de nosotros los creyentes. Y con un propósito que nosotros tenemos con el primer hombre, Adán, y con el último hombre,
Jesucristo. Amados hermanos, en virtud de nuestra humanidad, somos unidos con Adán en nuestra presente existencia, en nuestros pecados y tendencia y en la muerte. En virtud de nuestra fe, somos unidos con nuestro Señor Jesús, en nuestra existencia espiritual y en nuestra vida venidera en gloria con nuestro Señor Jesús. Dice así, la palabra dice así, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Dice versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos encontrarán la vida eterna. Porque para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:15. Esa es la promesa más grande. Dice la palabra, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:15. Amados hermanos, hoy en día estamos celebrando este domingo de resurrección. Qué bendición más grande en cada uno de nosotros. Amados hermanos, este hombre llamado Adán representa la raíz de todos los males y de todo pecado. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo representa la raíz espiritual de nuestra humanidad. Su resurrección nos da un nuevo nacimiento y una nueva esperanza en el futuro, hacia una glorificada existencia. ¿Me explico, hermanos? Me he dado a explicar, hermanos. También la Biblia nos explica de esta manera. Mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice versículo 23. Nuestro Señor Jesús fue el primer hombre resucitado entre los muertos hacia una glorificada existencia. No más sujeto a la muerte como pago del pecado. Y después, mis hermanos, nosotros los siervos y creyentes de la palabra seremos resucitados a una vida parecida a la de nuestro Señor Jesús, con esperanzas futuras hacia una glorificada existencia. Amados hermanos, me repito nuevamente. Dice 23, mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice versículo 23. Nuestro Señor Jesús fue el primer hombre resucitado entre los muertos hacia glorificada existencia, no más sujeto a la muerte como pago del pecado. Y después, mis hermanos, nosotros los siervos, nosotros los creyentes de la palabra del Señor, todos aquellos que pusimos nuestra fe y esperanzas en nuestro Señor Jesús, seremos resucitados a una vida parecida a la de nuestro Señor, con esperanzas futuras, hacia una glorificada existencia. Amados hermanos, podemos llegar a una conclusión en esta mañana tan gloriosa. ¿Qué más extraordinario puede usted pensar en este día? ¿Qué más extraordinario que la resurrección de nuestro Señor Jesús? Algo inigualable, algo que no podemos comparar, hermanos. La resurrección de nuestro Señor Jesús. Los discípulos, los que reconocieron a pesar de la diferencia de su nuevo cuerpo. Asimismo, cristianos creyentes como tú y yo, nos reconoceremos unos con los otros en el reino de los cielos. Promete la palabra. Si creemos en esta mañana, si creemos que nuestro Señor Jesús murió y resucitó,
Así tenemos que creer en su venida. Y con él vendrán todos aquellos que durmieron en Cristo. ¡Wow! ¡Qué gloriosa reunión, hermanos! Siempre pienso en eso. Que un día no muy lejano me reuniré con mi madre. Me reuniré con mi padre. Me reuniré con esa tía que tanto yo lloraba. Hermanos, dice la palabra, vendrán todos aquellos que durmieron en Cristo. La seguridad de nuestras esperanzas, de una vida más allá de la muerte, es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y a su venida, dice la palabra del Señor, y a su venida todos los salvos, todos aquellos que pusieron su confianza y fe en nuestro Señor Jesús, disfrutaremos de la eternidad, de una vida muy hermosa, en presencia con el Señor. Allá en el cielo estaremos todos los santos, hermanos. Una vida más allá del sol, más allá de las estrellas, más allá de este mundo. Y que nuestra vida es solo una preparación para un nuevo amanecer en presencia con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en esta mañana me tomé la oportunidad, me tomé el privilegio esta mañana. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, en vivo, hermanos, en vivo desde New York, en los estudios del evangelista, de este ministerio que Dios me ha dado. Nos dirigimos a la audiencia mexicana, nos dirigimos a la audiencia de Nueva York. En verdad, hermanos, qué día tan glorioso. Tener esa oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, seguidores del YouTube Ministry y seguidores del Facebook, en este día muy especial, un domingo de resurrección. Amados hermanos, muchas gracias por la oportunidad y a Dios le ruego todos los días que cuide, que guarde y proteja a mis hermanos mexicanos, que los extraño tanto. Le pido al Señor que cuide, guarde y proteja a los Estados Unidos, a esta América de mis sueños. Lo único que me resta decir, hermanos, es God bless America. God bless México. Que Dios me los bendiga y que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bendiciones para todos.